Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Eduard Print, otro encuentro de los lunes a la noche. Y hoy quise invitar a Estela Maris Kleikoki, que es una artista plástica y también es docente de terapias holísticas, Reiki y demás disciplinas que hacen bien al ser. Por eso vamos a dar esta primera charla en este canal y después nos vamos a pasar al canal de ella que se llama... Dinámica holística. Ahí está. Hola, Estela Maris. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, vamos a charlar de todo un poco, sin una agenda previa, porque lo que hace Estela y todas sus experiencias son muy amplias, así que vamos a ver qué sale. Eso, vamos a ver. Hablando de eso, vamos a hablar de lo que surge en el momento a través de la inspiración. ¿Qué te parece? Bueno, hay que ver si la palabra es inspiración en realidad. Sería el momento creativo, ¿no? Cuando uno comienza una obra. Sí, en realidad la definición o la palabra que uno le encuentre para definir ese momento es irrelevante al lado del momento en sí, que es lo importante, ¿no? Ese estado previo a la obra, ese estado de creatividad, que es muy especial y a veces no se puede describir con palabras, me parece. Y tiene que ver con esto de percibir cosas que están más allá de nuestro alcance, o sea, como que no se puede manejar desde la conciencia y tiene que ver justamente con conectar con otros planos. Por lo que a mí me pasa normalmente cuando trabajo con estas terapias holísticas, alternativas o complementarias, ¿no? A lo largo de los años de ir conectando con distintas disciplinas, me fui dando cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno está en ese proceso creativo, tenemos una conexión con nuestro espíritu, digamos, ¿no? Entre comillas, porque es una manera de decirlo. O sea, cada uno tiene su momento, su tipo de conexión, digamos. Puede ser más elevado o puede ser más interior, o sea, ir bien para adentro y conectar con las emociones, o sea, esto de la expresión de lo que tenemos que decir, ¿no? A través de lo que estamos haciendo. Sí, escuchándote, yo pensaba en ese momento, bien desde lo práctico, y paradójicamente yo lo relacionaba con una desconexión. Es decir, me desconecto del mundo en ese momento, de lo mundano, del mundo de todos los días, de los problemas, de los prejuicios, de las obligaciones. Y ahí es uno, vaya a saber con qué, es uno con uno mismo. Y bueno, es ir a nuestra parte más espiritual, más elevada, pero también eso sí trascendés distintos planos. Es como que hay distintas etapas, no sé si a vos te pasa, de acuerdo a lo que te moviliza al expresarte o al decir algo en una obra. Sí, lo importante es eso, creo que es esa experiencia, ese estado de, vaya a saber qué, ese estado determinado, que ese es el valor de lo humano. Y yo pienso en muchos autores del día de hoy que se conforman con el resultado a través de pedirle a un algoritmo que les haga algo. Ahí el placer de este proceso creativo se reduce a cero. Claro, se pierde. Entonces, o sea, la tecnología, volviendo, la tecnología está al servicio de, ¿no? El tema es cómo lo vas a utilizar. Y cómo vas a, o sea, si eso te va a servir, no para un resultado, sino para el disparador de algo, está bien. Por ejemplo, a mí yo le digo, no sé, a Meta AI, por ejemplo, créame una imagen así, 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 que es lo que yo me imagino que por ahí nada que ver a lo que te da la respuesta. Entonces vos terminaste, viste lo que salió y dices, uy, eso no se me ocurrió. Pero ahí me dispara algo a que yo pueda crear algo nuevo y distinto. O sea, recrear eso que me... A ver, eso creo que por ahí es un disparador. Pero que sea el final y que decir, esto es arte, yo no sé hasta qué punto.
es como un mix, ¿no? ¿Vos qué pensás sobre eso? Sobre el concepto de arte, Arte, claro, muy, porque tiene que... muy complejo, pero Es sí muy complejo. pienso que ahí no existe este estado especial del que estamos hablando. Claro, obvio. Si el arte tiene que ver con ese estado, eso no es arte, para Sí, mí. Pero hay muchos que juzgan el hecho artístico, entre comillas, por la obra, es decir, por el resultado, que puede ser un hecho estético por todo el saber previo que tienen los algoritmos para diseñar una obra agradable a los ojos. Ahora, yo insisto, ¿qué lugar ocupa el autor ahí? Que simplemente hizo un pedido como quien claro. hace un pedido a un delivery para que le traiga una pizza. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo sigo creyendo en esta instancia sublime, superior y profunda, y aunque no la sepamos explicar, que implica el hecho de ejercer ese hecho artístico, independientemente del Sí, nivel de la obra en sí, sí, de los resultados, porque cuando uno está en ese estado, claro. poco importa los resultados, es más, ni sabe cómo va a quedar. Ese es el tema. Que cuando empezás, por ahí tenés una idea vaga de lo que querés lograr, porque por ahí te dijeron, vos como docente decís a tus alumnos, bueno, das una consigna, ¿no? Entonces, en ese proceso ellos tienen que crear algo de acuerdo a tu consigna, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando a mí me pasa, voy a pintar al aire libre, me dan un formato, que tengo que estar en ese formato, por ejemplo, ¿no? Y de ahí lo que surja, pero en tanto tiempo. Entonces tenés un límite, ¿no? Un límite que es el tiempo y es el espacio, que es el lugar que voy a pintar, Sí. ¿no? Pero de ahí empieza, o sea, es un marco, un encuadre, pero después ya empieza a volar la imaginación y ahí te podés elevar en ese pensamiento, o ni pensamiento, porque es lo que va saliendo, ¿no? Lo que sale de tu alma, digamos, ¿no? Es más o menos eso. Claro, no se resumen Eh, en pensar. Creo que no. Pero, entre comillas, si vos estás diciendo, tenés que hacer un trabajo de estas características, que tenga esto, esto y esto, vos estás limitando, digamos, todo que se enfoque en una creación específica en un punto, ¿no? Sí. Entonces, ahí también tiene que estar el pensamiento, porque si no, haces cualquier cosa y entregas cualquier cosa. No, por supuesto, porque Pero en ese bueno, caso hay una consigna que tiene claro, mucho que ver con el diseño más que con el sí, sí, hecho sí, sí, artístico, porque el diseñador hace algo para alguien. Entonces ahí sí claro. hay un objetivo concreto y a través del pensamiento vuelca todo su conocimiento. Yo hablaba más que nada de la sublimación del hecho artístico. A veces en el diseño puede haber creatividad, por supuesto, pero ese otro plano queda fuera, no tiene que ver con el arte con el diseño gráfico, por ejemplo. Porque uno no ejerce arte para alguien específicamente, ni para algo, ni incluso para su propio Eh, tiempo solamente. no, pero pará, porque vos dijiste una cosa recién, el tema de para alguien. Pero si, por ejemplo, vos te piden que pintes determinada cosa para, no sé, el retrato de mi hijo. Vos ahí tenés estás para alguien. A mí me pasa, por ejemplo, les cuento una experiencia que me pareció re piola y ahí es la conexión, digamos, con los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Es la información que viene, que no sabemos de dónde, pero es de planos superiores y, bueno, sería una quinta dimensión. Cuarta, después voy a explicar eso. Cuarta dimensión, Ya, ¿qué es? la La quinta, tercera. claro, tercera, sexta, palpable. Bueno, o sea, empezás a tener esa conexión, ¿no? Que no sabemos qué es, que lo que venimos hablando hasta ahora, pero te piden una obra. A mí me pidieron que haga un árbol de la vida, ¿no? En un tríptico, o sea, tenía tres bastidores y
A mí me pasó, y lo hice en 2 ocasiones porque fueron a pedido, que yo empecé a pintar pensando en la persona y en la historia de la persona. Y fue muy significativo porque empecé sin conocer a la persona, empecé a entrar en ese espacio, no sé cómo decirlo, en ese plano, que yo no sabía nada de la persona. Me dijo, yo quiero un árbol de la vida. Y no lo conocía bien. No, yo no sé nada de su historia. Entonces, pero sin embargo yo empecé a sentir cosas que le pasaban a la persona. O sea que percibí cosas mientras pintaba y empecé a sentir dolores. Fue muy fuerte. no, pero eso abona mi argumento. Porque eso no tiene nada que ver con el trabajo del diseñador. Claro. Vos ahí estás enriqueciendo el qué, no el para quién, Claro. desde tu saber. Si un diseñador gráfico diseña un logo para una empresa y le empiezan a surgir todas esas cosas, no va. Ahí tiene que cerrar la puerta a eso y dedicarse a hacer un cuadro si quiere. Claro, no sé por eso, Claro. pero... Y bueno, es lo mismo que el invento, sí, de lo que hablamos la otra vez. El tema de los... Una de las tantas veces que se cortó. No pudimos filmar. Bueno, cuando los inventores tienen, o sea, un saber genial, no sé, estudiaron, no sé, ingeniero, lo que sea, te estoy diciendo, tienen un saber específico. Sí. ¿Qué pasa? Crea algo, se le ocurre algo. Sí. Eso que se le ocurre, no hay un para quién, No. se les ocurrió. Y eso, ¿no te parece que es una conexión con algo que está más allá de nuestros conocimientos desde lo intelectual, digo? Sí, como yo lo veo, está más allá del plano consciente. Vos fíjate, hay muchas anécdotas que recrean los momentos de cuando alguien inventó algo, como Arquímedes en la bañera, por ejemplo. Sí. Pero todos esos ejemplos, alguna verdad tienen que tener, en el sentido de que son todos tipos que están haciendo nada en ese momento. Que se dedican, claro. No sabemos. No, me refiero desde el oficio, no están trabajando y producto de horas productivas surge la idea. No, surge de la relajación. Arquímedes en la bañera, subió el agua, dijo, estaba paveando Newton abajo del árbol y cae la manzana. Claro. Y como estaba en ese estado, entonces se le ocurrió. Si hubiese estado laburando, achando leña, caía la manzana y no pasaba nada y seguimos sin saber lo que es la fuerza de gravedad. Por ejemplo, bueno, hay miles de ejemplos. Me refiero a que ese momento de contemplación yo creo que es fundamental para que surja el hecho creativo o la invención. Viro, nuestro Viro argentino, si bien venía de Europa Oriental, pero es argentino, le guste o no le guste, ¿cómo inventa la virome? Él estaba sentado en el umbral de la puerta, había llovido, había charquitos, y los chicos, los nenes del barrio, estaban jugando a la bolita. Ya no se juega más. La bolita ahí tirando, y él mira como una bolita rueda, pasa por un charco y deja una estela de agua. Esa bolilla que deja una marca no es ni más ni menos que la bolilla que está en el bolígrafo, que puede dejar la marca de tinta. Ahí se le ocurre, dicen las leyendas, el invento de la virome, que es uno de los objetos que menos modificaciones tuvo en el tiempo. Tal cual como la inventó hace más de medio siglo o 70 años, sigue igual, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque él estaba tomando mate sentado en el umbral de la puerta. Bueno, pero por ejemplo, con respecto a... Me voy a un tema... Yo me fui a la miércoles. No, pero me voy a un tema muy volado, digamos. Porque tiene que ver... tiene que ver, vos lo que dijiste, y otras situaciones de creación de los mismos, de inventores que en su momento, ahora no me acuerdo qué inventores, en la misma época y en la misma semana, tuvieron la misma información para poder crear lo mismo, pero uno le ganó de mano al otro y lo patentó. En otra parte del mundo, o sea, no se conocían, no existían los teléfonos, nada.
Y se creó, ahora creo que hay un documental que habla de eso, que yo después lo voy a buscar para ponerlo porque está muy bueno. Casos y casos, no puede estar Pero, Franklin, está el afán. Sí. No, pero fíjate que en la historia hay muchos casos de situaciones que crean lo mismo y entonces vos decís, ¿y esa información de dónde? Eso en algún momento tenía que, no les podemos dar una explicación, pero tenía que bajar esa información para que en ese punto de la humanidad se tenía que crear eso. ¿Y por qué? Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que vos decís, ay, esto alguna vez lo pensé, ¿y por qué no lo llevé a cabo? Y el otro lo llevó a cabo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Que tuvo la misma idea que yo, pero lo llevó a cabo y le fue re bien. Y yo no lo hice, ponele. Bueno, pero ese punto es muy importante, sobre todo para las generaciones actuales, ¿no? De la creatividad como proceso. Es decir, porque ideas maravillosas tienen todos. El tema es que la mayoría se queda en ese plano lúdico claro. De él, qué buena idea, háganlo ustedes. Claro. No, esto es como el... Hay que hacerlo. Unámonos y vayan. Claro. No, es decir, el proceso creativo, que tiene tres etapas, la blanca, la roja y la negra, describen algunos, es... Eso, parto del delirio, de ese estado dionisíaco que me permite crear algo como la virome. Después tengo que ir a lo apolíneo, ¿no? Apolo, la rigurosidad, el hacer, o sea, transformarme en artesano. Es decir, relacionar esa idea, que es una abstracción, hasta que la ponga en acto, hasta que la ponga traducida en un objeto. Ahí es la segunda parte del proceso creativo. Primero tuve que destruir todo en mi cabeza para que surja algo nuevo, ¿no? La destrucción como virtud. Después empiezo a darle forma a eso nuevo y luego el abrir, el arrojarlo, como decía Kush, arrojarlo hacia la otredad. Ver si eso realmente es empático con mi tiempo, con la sociedad, con la otredad, si funciona. Y a la vez se va a ir enriqueciendo, porque cada receptor de ese mensaje puesto en esa cosa lo va a recrear y con el tiempo lo va a mejorar, lo va a adaptar a sus nuevos tiempos, etc. Pero necesariamente esa idea maravillosa necesita de ese paso que es la puesta en acto, ¿sí? El artesanato. ¿Qué sensación te puede dar a ver, para que le sirva a los demás, ¿no? Yo no soy muy optimista en general a la hora de concluir. Yo veo una sociedad que está generando, personas o grupos sociales cada vez menos creativos, menos generadores de cosas y más pendientes a recibir las bondades de la tecnología, por ejemplo, lo que hablabas vos al principio, donde ante una necesidad aprieto un botón o una tecla y tengo la solución. Antes, no hace mucho, requería de un esfuerzo mínimo nuestro, aunque sea caminar 2 o 3 cuadras para ir a buscar el objeto tan deseado, y eso requería tiempo. El tiempo es lo que estamos perdiendo como valor, como virtud, y esto de la contemplación tiene que ver. El sistema nos genera una obligación de estar siempre haciendo cosas, siempre produciendo, siempre estar generando. ¿Para qué? Para producir más. ¿Y para qué? Y para producir más. Vaya a saber quién será el beneficiario de eso. En cambio, el tiempo de contemplación, de parar la pelota, levantar la cabeza, mirar todo el panorama, dónde están todos los jugadores, a ver a quién se la paso. Ese tiempo es fundamental para ser creativos, es lo que no es ni más ni menos que ser humanos, me parece. No sé cómo lo ves vos. El tema del tiempo es algo complejo, ¿no? Sobre todo hoy que queremos todo apurado, todo ya. Sí. ¿Y para qué? El tiempo es también parte de un orden, ¿no? De gestionar en determinado momento una cosa, otra, para que ese es el para qué. Que todo ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer eso también? Para mí no existe el tiempo lineal, el tiempo de Cronos.
¿no? Yo prefiero más ese tiempo donde le ponemos contenido, donde nosotros estamos dependiendo del tiempo en el sentido biológico, ¿sí? Pero a la vez el tiempo depende de nosotros en cuanto a que lo podemos usar operativamente o creativamente. Lo podemos usar siendo meros espectadores de algo o siendo partícipes, poniendo nosotros también nuestra cuota de personalidad en cualquier hecho. Bueno, Cerramos ahí. cerramos Bueno, acá porque la verdad que da para mucho más y mucho más lo podemos seguir. Ahora Seguimos, pero- terminamos acá en el canal Eduard Prim. Gracias por estar y los invito a que continuemos esta charla en el canal de Estela, como dijimos al principio. Así que denle me gusta a esto y vénganse para el canal de ella, que se llama dinámica holística. Dinámica Holística. Ahí nos van a encontrar de nuevo charlando desde su lugar. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. No, por favor. Chao. Chao, chao.